Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la organización y presentación de datos. Comenzamos como identificar una variable que interviene en un estudio. Decimos que es una característica que puede ser medida mediante un estudio, que nos permite expresar características, las cuales pueden ser dependientes o independientes. Como un ejemplo, podemos decir el tipo de población urbana o rural. ¿Cómo se construyen las tablas de distribución de frecuencias? Es una herramienta que nos ayuda a organizar los datos de acuerdo a una categoría y nos muestra la frecuencia con la que aparece cada una en la que sale, con la finalidad de facilitar la obtención de información. Asimismo, debemos seguir unos pasos. Debemos identificar el valor máximo mínimo, calcular el rango, calcular la cantidad de intervalos, calcular la amplitud de los intervalos, construcción de intervalos, cálculo de la marca de clases de cada intervalo, determinar la frecuencia absoluta de cada intervalo, determinar la frecuencia absoluta acumulada de cada intervalo y determinar la frecuencia relativa en cada intervalo y determinar la frecuencia relativa acumulada de cada intervalo. ¿Cómo se interpretan las frecuencias mayores y menores y qué gráficos utiliza para representarla? Decimos que las frecuencias son datos que se registran de manera ordenada, así como los mayores y menores nos indican las cantidades de veces que aparece el valor por encima o por debajo de un cierto porcentaje y lo usamos de forma lineal. ¿Cómo elaborar gráficos para datos cualitativos? Son los que describen las características utilizadas las gráficas de barra de dispersión de acuerdo a los datos recolectados para ese gráfico sea claro y fácil de comprender. Aquí los datos no son numéricos, se manejan, un ejemplo, los colores. En este cuadro que vemos acá decimos la gravedad de acuerdo al asma, se maneja rojo que es grave, verde leve y un azul como moderado. ¿Cómo elaborar gráficos de datos cualitativos? Son los que se describen las características en números y se utiliza el histograma o el diagrama en líneas, indicando el porcentaje. ¿Y cómo interpretar los gráficos representados de arreglo tabular utilizando datos en forma original? Entonces decimos que para interpretar los datos obtenidos de un estudio en una forma estadística, debemos tener claro que lo formulado de la información de dicha información sea útil y claro, y hace mediante columnas donde de manera resumida encontramos los datos registrados, las frecuencias relativas y acumuladas. Muchas gracias, feliz tarde.